Bueno, buenos días a todos. Somos de la Residencia Sor María Ludovica de La Plata. Somos Karen, Gisela y Lila y juntas le vamos a dar el siguiente Ateneo que se titula Anemia severa en pediatría. Bueno, para arrancar vamos a presentar un caso clínico que se presentó en nuestro hospital el 8 de junio de 2024. Ingresó por guardia una paciente femenina de 11 años de edad que consulta por astenia y adinamia de 2 semanas de evolución junto con palidez mucocutánea. Al momento de la consulta no presentaba fiebre, menarca ni sangrados evidentes y no se le palpaba esplenomegalia. Presentaba dificultad respiratoria y por lo tanto se solicitan estudios de laboratorio y se realizó interconsulta con el servicio de hematología y hemoterapia. En cuanto a los resultados del hemograma, vemos que fueron llamativos los valores de eritrocitos, hemoglobina y el hematocrito, que tuvo una hemoglobina de 2,3 gramos por decilitro y un hematocrito de 5,4%. Ante estos resultados, se llamó a la sala para ver si había ocurrido algún error preanalítico en la toma de muestra, si la paciente tenía alguna vía y se sacó a través de la vía o si había pasado algo parecido, lo cual nos dijeron que no había pasado nada de eso, por lo tanto se validaron los resultados. Y bueno, los demás parámetros estaban normales y bueno, hasta el momento se concluyó que la paciente tenía una anemia normocítica y normocrómica. En cuanto a los resultados de la química, se obtuvieron valores normales, a excepción de un leve aumento de la bilirrubina total a expensas de la indirecta y un leve aumento también de la LDH, que bueno, estos son parámetros de lisis que se podría empezar a sospechar de una anemia hemolítica. En cuanto a estudios complementarios para determinar la causa de la anemia, bueno, pusimos esta imagen del frotis que quizás no sea la más linda, pero queríamos mostrar que sea representativa del valor de la anemia que tenía la paciente, donde se observó también que la paciente tenía policromatofilia, que esto se relacionó con el recuento de reticulocitos que tuvo la paciente, que fue de 4,01%, y si miramos el índice de producción reticulocitaria fue de 0,2. Acá no podríamos decir que se trata de una anemia regenerativa, debido a que debería ser mayor este número, pero bueno, esto lo relacionamos por un lado con que la anemia era muy marcada, entonces puede ser que la médula no llegue a compensar, y por el otro lado, si vemos el valor de la vitamina B12 y del perfil de hierro, estaban levemente disminuidos. Entonces, bueno, como estas son anemias carenciales, sabemos que son anemias regenerativas que podrían estar contribuyendo en este índice. Pero igualmente se siguió buscando cuál era la causa de esta anemia. En cuanto a este algoritmo, si vemos que se trata de una anemia normocítica, normocrómica con un aumento de reticulocitos, podríamos sospechar o de una hemólisis o de un proceso post-hemorrágico. Entonces, la prueba diagnóstica a realizar va a ser la prueba de Coombs directa, que permitirá así poner de manifiesto la participación de anticuerpos en el proceso hemolítico, pudiendo así establecer la etiología de la anemia. Entonces, a grandes rasgos, en qué consiste la prueba de Coombs? Por un lado, tenemos la prueba de Coombs directa, donde ocurre una sensibilización in vivo, donde se ponen de manifiesto los anticuerpos que están unidos a los glóbulos rojos del paciente cuando se lo enfrenta con un anticuerpo antihumano, que es el reactivo de Coombs. Y bueno, va a ser un resultado positivo si se observa hemaglutinación. En cambio, en la prueba de Coombs indirecta ocurre una sensibilización in vitro, donde lo que se pone de manifiesto son los anticuerpos en el suero del paciente, que también cuando se lo enfrenta con eritrocitos y luego con el reactivo de Coombs se observa hemaglutinación. En nuestro hospital contamos con una técnica de microaglutinación en columna de gel, que es una tarjeta de Lis-Coombs que contienen en la matriz del gel el reactivo poliespecífico antiinmunoglobulina G y contra la fracción del complemento C3. Y estas tarjetas permiten realizar tanto la prueba de Coombs directa como la indirecta. Y en cuanto a cómo se las informa, va a ser negativo si todo precipita, es decir, bueno, sería la tercera, y va a ser positiva si ocurre una reacción antígeno-anticuerpo antes de llegar a sedimentar, y cuando más arriba, más positiva va a ser. En cuanto a los resultados de nuestra paciente, se obtuvo una prueba de Coombs directa positiva con 4 cruces. Entonces, lo siguiente que nos deberíamos preguntar es si la paciente tiene signos de destrucción aumentada de glóbulos rojos, lo cual se confirmó con los resultados de la química, de la bili total y de la LDH. Luego se debería investigar la naturaleza del anticuerpo, lo cual para nuestro paciente tenía una naturaleza inmunoglobulina G y contra el complemento C3. Luego lo siguiente que nos deberíamos preguntar es si nuestra paciente recibió una transfusión de glóbulos rojos recientes, lo cual se descartó.
Tampoco nuestra paciente había recibido un trasplante de células hematopoyéticas progenitoras ni de otros órganos, lo cual también se descartó. Y acá queríamos resaltar la importancia de la primera muestra que llega al laboratorio, dado que, bueno, obviamente con este valor de hematocrito de la paciente se la transfundió 2 veces, pero si la muestra hubiera llegado después de las transfusiones ya se deberían descartar otras causas. Pero bueno, no fue el caso, la muestra fue la primera muestra a la que llegó al laboratorio. Luego, en cuanto a la prueba de Coombs indirecta, se obtuvo un resultado positivo con 4 cruces, se probaron diferentes antígenos y se veía que la paciente reaccionaba con todos. Entonces, desde hemoterapia nos informaron que la paciente tenía la presencia de un anticuerpo panaglutinante caliente con un potencial hemolítico significativo. Entonces, hasta el momento se concluyó que la paciente tenía una anemia hemolítica de un origen autoinmune. Bueno, ¿se escucha? La anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad heterogénea que va a estar dada por la presencia de anticuerpos que se dirigen contra antígenos propios de la membrana del glóbulo rojo, causando así su destrucción. Según la presencia o ausencia de una condición subyacente, puede clasificarse en anemia hemolítica autoinmune primaria, cuando no se identifica ninguna enfermedad asociada, y generalmente es un hallazgo, o puede ser una anemia hemolítica autoinmune secundaria, cuando la hemólisis va a ocurrir como una manifestación de otra enfermedad sistémica, es decir, ocurre en el contexto de otro diagnóstico. Y en este caso, para buscar este otro diagnóstico, deberíamos evaluar la historia clínica del paciente y la forma en que se presentó. Deberíamos realizar un examen físico, bueno, si existió alguna historia de infección, de transfusiones, si estuvo expuesto a algún tipo de droga, el estado vacunal y si existen signos de enfermedad inmune. Entonces, teniendo en cuenta esto y volviendo a nuestro caso clínico, a la paciente también se le realizó un estudio de función renal, donde observamos un valor de creatinina aumentado con respecto al valor de referencia correspondiente. Además, se le solicitó una orina completa, donde se observó hematuria con un campo semicubierto de hematíes y a su vez cilindros granulosos y hemáticos. Con todo esto podemos decir que la paciente presentaba una alteración de su función renal. Por otro lado, también se solicitaron algunas serologías virales, como para hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, HIV, entre otras serologías también, todas resultando negativas. Otro dato que se consideró relevante en la historia clínica es que se observaba en la paciente fenómeno de Raynaud en sus manos. El cuadro de dificultad respiratoria que presentó al comienzo, luego en una tomografía se interpretó como una hemorragia alveolar, y esto podría haber explicado esa caída tan abrupta del hematocrito que presentaba. Como antecedentes familiares, también se consideró que la madre y la hermana presentaban vitiligo, y a su vez una de ellas también tenía enfermedad de Kawasaki. Entonces, con todo esto, sabemos que la paciente va a presentar una anemia hemolítica autoinmune secundaria. Deberíamos buscar la enfermedad sistémica que está cursando. Si tenemos en cuenta esta tabla de la Sociedad Argentina de Hematología, las principales patologías o condiciones que se van a asociar con la anemia hemolítica autoinmune va a ser el síndrome de Evans, que en el caso de nuestra paciente no lo vamos a tener en cuenta porque además de la anemia debería haber presentado una plaquetopenia. También se relaciona con algunas drogas, como por ejemplo, bueno, algunos antibióticos o antiinflamatorios, y no era el caso tampoco de nuestra paciente. Otra patología que se va a asociar con este tipo de anemias son las inmunodeficiencias primarias, pero como sabemos son patologías de muy baja frecuencia, por lo que en este caso tampoco lo vamos a considerar, sobre todo si comparamos con las enfermedades autoinmunes, que son otras patologías que sí se van a asociar, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico o el lupus eritematoso sistémico, entre otros. Teniendo en cuenta todo el historial de nuestra paciente y su familia, bueno, y en cuanto a la frecuencia de estas patologías, es lo primero que vamos a buscar. Entonces, lo primero que se sospechó fue de un lupus, y para esto se solicitó al laboratorio de inmuno la búsqueda de anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos por inmunofluorescencia utilizando células HEP2. El resultado que se obtuvo fue negativo. También se solicitaron la búsqueda de anticuerpos anti-DNA, también por inmunofluorescencia. Este tipo de anticuerpos es específico de la enfermedad de lupus y también resultó negativo.
Se buscaron también anticuerpos frente a algunos antígenos nucleares extraíbles, los ENA, a través del método de Lía, como por ejemplo el RO, LA, SM-RNP, entre otros, todos resultando negativos también. Por otro lado, la búsqueda de anticuerpos antifosfolípidos, como las cardiolipinas o la beta-2-glicoproteína 1, todos negativos. Y otra determinación que es importante ante una sospecha de lupus es la determinación del complemento, que si estaríamos frente al curso de una enfermedad activa, este debería estar disminuido y no es el caso en nuestra paciente, por lo que descartamos esta patología y en segundo lugar se sospechó de una vasculitis. Para esto también se solicitó al laboratorio de inmuno la búsqueda de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, los ANCA, observándose un resultado positivo con un patrón P-ANCA y un título mayor a 1 en 1280. Para recordar un poco, los ANCA son anticuerpos que están dirigidos contra distintas proteínas presentes en los gránulos citoplasmáticos primarios y secundarios de neutrófilos y monocitos. Es un biomarcador en las vasculitis primarias y se detectan, por inmunofluorescencia indirecta, dando 3 patrones diferentes. Patrón citoplasmático C-ANCA, perinuclear o P-ANCA y un patrón que no es ni el C ni el P, atípico. En el laboratorio de inmuno de nuestro hospital, la determinación de ANCA se realiza basándose en lo que es el consenso argentino. Este consenso dice que los ANCA deben ser estudiados por inmunofluorescencia indirecta. El sustrato que se va a utilizar son neutrófilos humanos fijados con etanol y, en caso de ser necesario, también fijados con formalina. Esto es así porque el uso de etanol produce un artefacto que va a hacer que algunas proteínas catiónicas migren hacia la periferia del núcleo que está cargado negativamente, observándose el patrón perinuclear P-ANCA. La formalina en este caso va a mantener los gránulos en su posición nativa, definiendo así si esa positividad se debe a anticuerpos que están dirigidos contra antígenos nucleares o antígenos citoplasmáticos. Y el conjugado que se utiliza es una antigama globulina humana conjugada con FITC. Entonces, ante un resultado de un ANCA positivo, deberíamos buscar la especificidad de ese anticuerpo, es decir, frente a qué proteína está dirigido. Entre las más frecuentes se menciona la mieloperoxidasa MPO, proteinasa 3-PR3, elastasa, catepsina, entre otras. Ante un resultado en la inmunofluorescencia indirecta con un patrón C-ANCA, generalmente se asocia con un anticuerpo antiproteinasa 3. Y en general, cuando el patrón es P-ANCA en la inmunofluorescencia, la especificidad de ese anticuerpo se relaciona en general con la mieloperoxidasa, aunque hay algunas excepciones. Es por esto que se van a buscar ambos anticuerpos. Y en nuestra paciente entonces se realizó la determinación de anticuerpos anti-MPO y antiproteinasa 3. Y se observó un valor para el anticuerpo anti-MPO positivo, moderado a fuerte. Es por esto que entonces vamos a estar ante la presencia de una vasculitis. Para definir un poco esta enfermedad, es un grupo heterogéneo de enfermedades con amplio espectro de manifestaciones clínicas y de gravedad. Y tienen como nexo común la inflamación de la pared de los vasos sanguíneos con un adelgazamiento y ruptura de la pared vascular, estenosis y trombosis, que va a afectar negativamente el flujo sanguíneo tisular. Presenta una amplia gama de signos y síntomas clínicos, ya que van a depender del tipo de lesión histológica, de su localización y de la extensión del proceso vasculítico. Puede afectar solo a la piel, solo a un órgano interno como el cerebro, pulmón o riñón, o a más de uno de ellos y tener un carácter multisistémico. El comienzo va a ser agudo o insidioso y entre los síntomas sistémicos podemos mencionar disnea y tos, abdomen agudo, insuficiencia renal, parestesias o debilidad, encefalopatía, síndrome de repercusión general, púrpura, artritis. Dentro de estas, nuestra paciente presentaba disnea, insuficiencia renal y síndrome de repercusión general. Y es frecuente que exista una superposición de síntomas entre las diferentes entidades y que es por esto que el diagnóstico no puede ser establecido en las primeras etapas de la enfermedad. Bien, en general, la mayoría de las vasculitis son enfermedades poco frecuentes. Y como vasculitis primarias van a constituir entre el 1 al 6% de las enfermedades reumáticas. Pero también pueden formar parte de otras enfermedades como lupus, artritis idiopática juvenil y dermatomiositis juvenil.
En el caso de la presentación, las mismas pueden ser agudas o crónicas. En el caso de las vasculitis agudas, un paciente va a padecer un único episodio de vasculitis en su vida, y en las vasculitis crónicas se van a presentar varios episodios a lo largo de varios años. En la mayoría de estas enfermedades se va a requerir una biopsia para certificar su diagnóstico, y para esto se va a elegir un órgano afectado accesible. En esta instancia se solicitó a nuestra paciente una biopsia renal. Respecto a la clasificación de vasculitis, en el año 2006 se publicó un consenso para la clasificación de las mismas en pediatría por la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología, en las cuales encontramos 3 grandes grupos y se van a definir según los vasos a los cuales afectan estas enfermedades. En el primer grupo tenemos las vasculitis predominantemente de grandes vasos, que es la arteritis de Takayasu. En el segundo grupo, las vasculitis predominantemente de medianos vasos, como la poliarteritis nodosa sistémica, la poliarteritis nodosa cutánea y la enfermedad de Kawasaki. Recordemos que una de las hermanas de esta paciente tenía la enfermedad de Kawasaki. Y en el tercer grupo encontramos las vasculitis predominantemente de pequeños vasos. Y estas a su vez se van a dividir en granulomatosas y no granulomatosas. Dentro de este grupo encontramos las vasculitis asociadas a ANG. Y estas son las granulomatosas y dentro de las no granulomatosas la poliangiitis microscópica. Estas vasculitis se van a definir según las características clínicas. Y si bien cualquier tejido se va a poder ver afectado, aquellos que se afectan con mayor frecuencia y gravedad son el tracto respiratorio superior e inferior y los riñones. Estas 3 enfermedades pueden presentar el síndrome pulmón-riñón, que es la combinación de glomerulonefritis y hemorragia alveolar. Recientemente, por otros hallazgos genéticos y clínicos, se ha sugerido que estas vasculitis se pueden clasificar según el antígeno contra el cual está dirigido el autoanticuerpo que presentan los pacientes. Entonces, vamos a encontrar que en la granulomatosis con poliangiitis está mayormente asociada a un resultado positivo de PR3-ANCA, en el caso de la poliangiitis microscópica, a MPO-ANCA, y la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica se va a diferenciar de las anteriores principalmente por la clínica, la cual está asociada a asma y eosinofilia. Como ya dije, tanto la granulomatosis con poliangiitis y la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica son vasculitis granulomatosas y la poliangiitis microscópica es no granulomatosa. Y eso es lo que se va a encontrar en la biopsia de los pacientes. En el caso del resultado de nuestro caso clínico, se encuentra morfología compatible con glomerulonefritis con semiluna pausa inmune, no se observa reacción granulomatosa y en la inmunofluorescencia no se observan tampoco depósitos inmunológicos. Por lo tanto, estos resultados son compatibles con una poliangiitis microscópica. Esta enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, pero la edad promedio de aparición es de aproximadamente 50 años. También es más frecuente en el hombre, aunque puede afectar a ambos sexos. En el caso de nuestra paciente, como ya dijo mi compañera, la hemorragia pulmonar se puede manifestar como caídas inexplicables en el hematocrito sin presentar otros síntomas. En el caso de que la misma pueda ser muy severa, se puede requerir asistencia respiratoria mecánica. Y en algunos casos, el compromiso renal puede constituir la única manifestación aparente de la enfermedad. En el caso de nuestra paciente, presentó tanto el compromiso renal como el compromiso pulmonar. En el año 2022 se publicaron estos criterios de clasificación para poliangiitis microscópica. Los mismos se van a poder aplicar únicamente cuando otros diagnósticos ya hayan sido excluidos y el paciente o la paciente haya sido diagnosticado con vasculitis de pequeños o medianos vasos. En este caso, vamos a poder clasificar si la vasculitis que presenta la paciente es una poliangiitis microscópica según la clínica, los resultados de laboratorio, los estudios por imágenes y la histopatología, por un sistema de score donde estos 6 ítems van a sumar o restar puntaje.
Entonces, recordando, la paciente obtuvo un resultado P-ANCA positivo con anticuerpos anti-MPO, lo cual sumarían 6 puntos. Y en la biopsia renal, morfología compatible con glomerulonefritis con semiluna pausoinmune, lo cual suma 3 puntos. Con un puntaje de 5 o más, llegamos a la clasificación de poliangiitis microscópica. El resto de los ítems que restan puntaje, la paciente no los presentó. Estos son otras causas de sangrado, recuentos de eosinófilos altos o un patrón C-ANCA o anticuerpos anti-PR3. Bien, respecto al tratamiento, ante la sospecha de cualquier vaculitis asociada a ANCA, se debe iniciar para prevenir daños renales o respiratorios. El mismo va a consistir de 2 fases. Una primera, con el uso de corticoides y ciclofosfamida, que es un inmunodepresor, supresor, para utilizar a modo de inducción durante los primeros meses. De esta manera, una terapia tan intensa va a inducir la remisión de la enfermedad y luego se seguirá con una segunda fase en un periodo posterior para mantener la misma. En el caso de algunas presentaciones más agresivas, se puede utilizar otros fármacos como metilprednisolona, y en aquellos pacientes donde el daño renal es muy severo y puede llegar a requerir diálisis, también se puede considerar realizar plasmaféresis. Es importante tener en cuenta que no se debe retrasar el inicio del tratamiento por la necesidad de obtener una biopsia, ya que, aunque el tratamiento esté instaurado durante varios días, no va a reducir notablemente el rendimiento diagnóstico de la misma. Y también la inmunosupresión se debe mantener durante años luego de que la enfermedad activa se haya controlado, porque si el tratamiento se suspende o se reduce muy rápido, pueden sufrir recaídas. Específicamente, la poliangiitis microscópica es una afectación crónica que va a presentar periodos de recaída y remisión. Por lo tanto, es muy importante en estos pacientes un seguimiento continuo. Esto va a constar de controles clínicos, evaluación de la función renal y determinaciones del ANCA principalmente. En muchos pacientes pueden tener un ANCA positivo durante muchos años sin evidencia de actividad de la enfermedad, pero es importante tener en cuenta que luego de haber negativizado el ANCA, que se encuentre un resultado positivo puede indicar una reactivación de la enfermedad. Por último, para concluir, nos resulta importante destacar que si bien la anemia hemolítica no es una manifestación frecuente de estas enfermedades, no debemos dejar de considerarla, sobre todo si el contexto del paciente lo amerita. El resultado de la prueba de ANCA es un dato clave para diferenciar entre las diferentes formas de vasculitis asociadas a ANCA y otras vasculitis de pequeños y medianos vasos. Y, muy importante, las pruebas positivas para ANCA, anticuerpos antimielopiodoxidasa, tienen un gran peso en los criterios diagnósticos de la poliangiitis microscópica. Por lo tanto, es muy importante destacar el rol del laboratorio, que es fundamental en el diagnóstico rápido de estas patologías, lo cual va a permitir que se realice de manera temprana el tratamiento. Esta es la bibliografía consultada. Y por último, queremos agradecer al servicio de nefrología de nuestro hospital y al sector de inmunología de nuestro laboratorio, que nos ayudaron con el Ateneo y nos facilitaron la historia clínica de la paciente, y a nuestra red y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Hacemos un Ay, hola, hola.